y, y bueno, Claro. y sí, salió un mensajito de que está siendo grabado. Bien. Así que bueno, con mucha alegría de poder conversar en Pereira, en Santiago, en todos los lugares a donde llega, ¿no? Esta charla. Cecilia, sí, de pronto ocurre que te estamos escuchando muy bajito. No sé si de pronto estés muy lejos de la computadora o algo así. Si te puedes acercar un poco, Voy a seguramente va a tratar ser mejor. de acercarme más. ¿Me escuchan mejor ahora? Mejor, un poco Sí. mejor, sí. Sí, Perfecto. sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, aprovecho antes de arrancar la conversación con Gonzalo y con Cecilia para contarle a la gente que hay dos medios de comunicación habilitados con todos ustedes. Uno de esos medios es el chat, donde los invitamos a que nos cuenten y a que le cuenten a Gonzalo y a Cecilia desde qué lugares de América Latina están conectados, desde qué ciudad, desde qué país. Nos gusta mucho saber la geografía de estas conversaciones y también para que puedan ir poniendo sus comentarios, aquello que quieran compartir con los demás. Pero tenemos un segundo medio de comunicación que es la caja de preguntas y respuestas. Allí, en la caja de preguntas y respuestas, los invito a que pongan las preguntas que vayan generándose en el camino de la conversación, de la charla que ustedes tengan para Gonzalo y Cecilia o para alguno de los dos en particular. Yo como moderador voy a estar muy atento a esa caja de preguntas y respuestas y voy a ir incluyendo las preguntas de ustedes de la mejor manera posible dentro de la conversación para que sea fluido, para que vaya funcionando de la mejor manera. Así que allí estaremos en comunicación con ustedes. Quisiera arrancar, Gonzalo, contigo porque sé que hoy es el día del bibliotecario en Chile y y creo que de lo primero que vamos a hablar hoy es de las bibliotecas. Así que, Gonzalo, te doy la palabra. Cuéntanos como un poco de por qué necesitamos bibliotecas, por qué son importantes las bibliotecas para nosotros. Uy, esa es una gran pregunta. Mira, yo, bueno, quiero saludar, aquí hay algunos, vi a Gabriela y a tantos otros que están de Chile. Quería saludar a todas y todos los bibliotecarios que hacen posible en Chile, a lo largo del territorio, que más gente tenga acceso a la información, a la recreación, a la educación, a la mediación, a encontrarse con libros apasionantes, a informarse de qué está pasando, en fin, a encontrar trabajo, a encontrar música, a encontrar, contactarse con sus parientes, con su familia. Y quiero extenderlo en ese sentido, en un sentido amplio, a todos los bibliotecarios y bibliotecarias que trabajan en las bibliotecas. Yo digo siempre especialmente públicas porque ahí está mi corazón, pero en general a los que trabajan, a las más de 10.000 bibliotecas escolares que están repartidas en Chile, a las cerca de 500 bibliotecas públicas que están en todo Chile, a todos esos que trabajan en Chile y también en Latinoamérica. Aprovechemos de abrazarnos y celebrarnos porque nos falta cariño. Las bibliotecas son fundamentales, son espacios fundamentales de ejercicio de la democracia, son espacios esenciales para el desarrollo económico, para el desarrollo político, eh, para el desarrollo de la salud. Uno generalmente asocia la biblioteca al espacio para ir a leer, y a leer ficción casi, o poesía, una cosa así como o para que los chicos vayan a hacer los deberes. Y las bibliotecas hoy día son espacios para hacer deporte, para hacer música, para encontrarse, para ir a reunirse con tu familia, con tu abuelo, con tu nieto, a buscar novia o novio, a buscar... es un espacio para todo, es un espacio público. La biblioteca, antes que cualquier otra cosa, es un espacio público. Y hoy día, que los espacios públicos son pagados, son limitados, esta nueva plaza pública que es calientita en el invierno y cálida y fresca en el verano, nos acoge, nos recibe y nos permite vivir. Yo escuchaba justo ayer a alguien que le contaba a alguien, pero eran amigas, Adriana Betancourt, que le contaba a mi esposa, una bibliotecaria también, le contaba que ella cuando empezó, abrió la biblioteca con la que estaba trabajando en un barrio muy carencial y claro, y ahí entró la peluquera y después a la biblioteca entró a trabajar también otra señora y comenzó a llenarse la biblioteca de estar vacía y sin nada, aburrida,
y fome, como son las bibliotecas que no tienen gente y que no tienen ruido, a ser el corazón de su comunidad. Así que ya, pero paro porque si no me van a tener que, no voy a parar nunca. Muchas gracias, Gonzalo. Quisiera aprovechar antes de darle paso también a Cecilia para presentarte con el texto que nos mandaste vía correo electrónico para poner en nuestra página web. Les cuento que Gonzalo es un bibliotecólogo, es máster universitario en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas, es consultor independiente y profesor universitario en Chile y en Estados Unidos. Es evaluador internacional de proyectos de bibliotecas, ha participado en la elaboración de políticas y planes de la lectura y el libro de Chile y ha asesorado diversos programas de Brasil, Argentina y Perú. Anteriormente fue responsable del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, presidente del Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, miembro del Consejo del Libro y la Lectura de Chile y director fundador de la Biblioteca de Santiago, la más grande biblioteca pública de Chile. Tiene publicaciones en libros y revistas en formato impreso y digital en varios países, de las cuales la última de esas publicaciones seguramente vamos a estar hablando de ella. Yo la estuve leyendo con mucha atención esta semana, Gonzalo, y me encantó, que es La Biblioteca Imaginada, un jardín para construir comunidades. Así que muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí. Muchas gracias, Andrés. Perdón, aprovecho solo para ir avanzando y no dejar a nuestras personas que nos acompañan, que son lo más importante. Vanina Bravo pregunta el nombre de la colección, y es Lectura, Biblioteca y Comunidad, que está en la Biblioteca Nacional del Perú disponible. Ahí está Cecilia, está David Lanques, está José Castillo de Brasil, en fin, Golding también va a publicar ahí, Carola Martínez entiendo que va a publicar ahí, o sea, son puras estrellas y a mí que me invitaron de extra ahí. Gracias, Gonzalo. Y quisiera aprovechar para presentar a Cecilia. Cecilia Bayur es profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en libros y literatura para niños y jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Banco del Libro de Venezuela. Es docente titular de la asignatura de literatura infantil y juvenil del profesorado universitario en letras de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM. Forma parte del equipo de docencia de la especialización en estudios avanzados en literatura infantil y juvenil y de los diplomados en LIG de dicha universidad. Es docente de literatura en la educación primaria y en la educación inicial en institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires y es autora de los libros Oír entre líneas, El valor de la escucha en las prácticas de lectura, editado en Argentina por El Hacedor y en Brasil por Pulo do Gato, La orfebrería del silencio, la construcción de lo no dicho en los libros álbum, publicado por la editorial Comunicarte en el año 2016, premio destacado 2016 en la categoría Producción Teórica de la Asociación del Libro Infantil y Juvenil de la Argentina, ALIJA. También el libro Juego con Palabras, Palabras en Juego, publicado por Conaculta en 2015, y Literatura, Imaginación y Silencio, Desafíos Actuales en Mediación de Lectura, que está justamente en la colección de la que hablábamos, de la Biblioteca Nacional del Perú, publicado en el año 2020. Fue colaboradora habitual de la revista virtual de literatura infantil y juvenil Imaginaria y miembro consultivo de la revista Emilia de San Pablo, Brasil. Como decía Cecilia, es un gusto volver a verte. Te tuvimos aquí en Pereira, en aquel mundo previo antes de la pandemia, en un LIGPE muy bonito que se trató sobre poesía infantil y juvenil, y es un placer y un honor volverte a tener con nosotros. Quisiera arrancar preguntándote, Cecilia, hablando de bibliotecas, sé que tienes una experiencia muy particular de una biblioteca en el espacio público, que es la Biblioteca Al Paso Artigas. ¿Quisieras contarnos en este Día del Bibliotecario en Chile un poquito sobre esa biblioteca? Sí, bueno, en principio me sumo a la celebración del Día de Bibliotecarias y Bibliotecarios de Chile. Mi saludo especial y alegre. Y bueno, esto hablaba justamente Gonzalo del espacio público, y esta es una biblioteca que está enclavada en el espacio público, es una biblioteca barrial, ¿no? Llego a esa experiencia justamente por ser vecina, ¿no? Por ser vecina y además por tener vínculo con el mundo de las bibliotecas, ¿no?
a partir de mi trabajo como, por supuesto, quien es docente tiene que estar relacionado con las bibliotecas, ¿no? En la formación es fundamental la existencia de las bibliotecas, ¿no? Pero en este caso sucedió que nos enteramos junto con la dueña de la casa donde está puesta la biblioteca, pues es una biblioteca que está en la vereda, ¿no?, de mi barrio, que es una bibliotecaria que Gonzalo conoce, porque ha estado en su biblioteca, que es María Inés Gómez, que es de la biblioteca Por Caminos de Libros, ¿no? Del barrio Ramón Carrillo, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Sé que has estado allí. Bueno, justamente con ella y con varios vecinos y vecinas de nuestro barrio decidimos poner una biblioteca de las llamadas al paso. No las creamos nosotros, existen muchas bibliotecas al paso, tanto en nuestro país como en otros países del mundo, y que tienen que ver justamente con la posibilidad de la circulación libre de libros, ¿no?, sin restricciones, las 24 horas del día, y sin mediación, que es un tema que sin mediación aparentemente, ¿no?, porque tiene que ver con los caminantes, con los que circulan por allí, abrir las puertitas de la biblioteca libremente y llevar algún libro y dejar otro si es que lo tienen en ese momento o en otro momento, ¿no? Pero tiene que ver justamente con una otra manera de pensar las bibliotecas, ¿no? No quiere decir que no haya gente que se ocupe también de que las bibliotecas estén llenas, que somos nosotros, somos un colectivo, ¿no?, un colectivo de vecinas y vecinos que participamos, y que además nos interesa estar en la calle vinculándonos con la vida de la biblioteca a partir de propuestas culturales que venimos haciendo desde el año, desde octubre de 2018, ¿no? Son actividades culturales que tienen como fin justamente el vínculo humano, el vínculo con lo artístico, el vínculo con la posibilidad de conversar, ¿no?, con vecinos y vecinas, y con amigos y gente que pase, que pueda ver que la calle tiene vida, que es posible la alegría, el encuentro cultural, el encuentro de pensamiento, ¿no?, en la calle. La calle es nuestra. Cecilia, me parece muy, muy interesante esto que empiezas a compartir. Justamente aquí María Soledad Muñeza, en la cajita de preguntas y respuestas, te dice: Cecilia, sos una genia, se puede participar de la Biblioteca Artigas, y aclara, no soy del barrio. Entonces, además de responder la pregunta de María Soledad, de si es posible unirse, de si es posible participar, quisiera como que nos hablaras un poquito más antes de volver a darle paso a Gonzalo, porque hay algo muy apasionante de esta experiencia, es que no hay carnet para pedir un libro prestado, no hay condiciones, puedes venir, llevarte un libro. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para que los libros no se pierdan, o no importa que se pierdan, o de qué se trata todo esto? Por supuesto que puede suceder que se pierdan, y estamos en tiempos complejos y a veces los libros se van y no vuelven de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos, eso es motivo de conversación y además de mucho crecimiento, porque bueno, nosotros lo que apostamos es a que a la apropiación, pero en el buen sentido, en el sentido de sentir que está bueno que haya libros en los estantes para que otros y otras se los puedan llevar, ¿no? Entonces, lo que sucede es que siempre hay gente que dona libros o que está interesada, ¿no?, no solamente en nuestro colectivo, sino quienes se enteran de la existencia de la biblioteca, les interesa también que haya libros permanentemente. Entonces, le vamos siempre buscando la vuelta para que haya disponibilidad y para que pueda haber accesibilidad. La accesibilidad es libre, absolutamente libre, ¿no? Es pasar por allí, detenerse, abrir esas puertitas bellas, ¿no? Quienes quieran saber cómo son, lo pueden ver, tenemos un Facebook y tenemos un Instagram, ¿no?, de la Biblioteca El Paso Artigas, y pueden ver que, bueno, que también nos importa que la belleza de los muebles que forman parte de esa biblioteca
sean una invitación para el encuentro, ¿no? Porque creemos que todos tenemos derecho a distintas maneras de la belleza, a ser partícipes, ¿no? Así que bueno, es realmente abierto y es una ocasión también para ver qué pasa con la ausencia de restricciones, ¿no? Es todo un desafío. Cecilia, y lo que te Sí. preguntaba María Soledad, de si se puede participar no siendo del barrio antes de darte paso, Gonzalo, ¿es posible? Sí, nosotros tenemos, bueno, participar de la biblioteca como lectores y lectoras es posible para cualquiera que pase por allí. Como decía antes, está abierta permanentemente, ¿no? Eso es una característica de todas las bibliotecas al paso. Ahora, con respecto a las otras actividades, las actividades culturales que hacemos sobre todo que hacíamos antes del tiempo de pandemia, que eran actividades realmente muy concurridas, ¿no? Que tienen que ver justamente con distintas formas del arte, de la narración oral, de la música, incluso de las artes visuales, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la plástica, hechas en la misma vereda. Son también actividades absolutamente abiertas y se pueden conectar con nosotros si quieren participar también de algún modo en cómo proyectar y cómo pensar, porque bueno, para poder hacer estas actividades hay que generar organización, gestión cultural, pero una gestión cultural sumamente horizontal, ¿no? Pensar realmente como una comunidad de prácticas con saberes diversos y experiencias de vida diversas, ¿no? Es así. Así que invitadísima, que se conecte nuestros canales son fundamentalmente el Facebook y el Instagram, ¿no? Que siempre estamos atentas y atentos a escuchar y a recibir ideas. Gonzalo. Solo un alcance respecto de la típica preocupación que siempre a mí me da un poco de risa. Y bueno, ¿y qué va a pasar con los libros? ¿Se los van a robar? Mira, dos cosas. Yo creo que los libros no se roban, sino que cambian de propiedad. Y segundo, y si se los roban, ojalá que se los roben. Ojalá que alguien quiera robar un libro, me parece fantástico. Me parece que si alguien quiere, porque un libro es para leer, no es para... Nadie va a hacer un gran negocio con un libro, ¿no? O sea, ese miedo no es el miedo que tenemos que tener miedo de que nadie quiera ver un libro. Eso sí que eso me da más miedo que otra cosa. Bueno, y la Biblioteca del Paso justamente, perdón, retomando lo que decía Gonzalo, en la Biblioteca del Paso se ve que los miedos que a veces tienen algunos lectores y lectoras con respecto a la actividad, al hecho de ser participante y ser lector o lectora de biblioteca, en la Biblioteca del Paso, como una otra variante de biblioteca, a veces se puede vencer ese miedo por esta posibilidad de ser un caminante que abre una puerta y se lleva un libro. Eso ocurre en un montón de bibliotecas, por supuesto, no es patrimonio solamente de las bibliotecas al paso, pero bueno, en este caso tiene la particularidad de que todo aquel que camina puede encontrarse una biblioteca y llevarse un libro. Gracias, Cecilia. Quisiera preguntarte, Gonzalo, porque siento que todo esto que vamos conversando nos da pie para entrar en lo que tú hablas en tu libro, de la biblioteca imaginada, y yo siento que la biblioteca que nos comparte Cecilia, la biblioteca El Paso Artigas, es una realidad asentada de eso que tú llamas la biblioteca imaginada. Y te querría preguntar, ¿qué es la biblioteca imaginada? ¿De qué hablas cuando hablas de la biblioteca imaginada? Uy, en realidad hablo de... bueno, yo cito originalmente en el libro ¿cómo se llama? Italo Calvino. A Italo Calvino pensando en la ciudad invisible, y tomo la misma cita de él y la reconvierto y digo que no importa el tamaño de la biblioteca, no importa los premios que pueda tener, no importa la cantidad de préstamos, ni la cantidad de usuarios, ni lo grande de la ciudad, ni la arquitectura. Nada de eso es lo relevante, sino que lo relevante es la respuesta que pueda dar a una pregunta que se hace la comunidad.
Y en ese sentido, yo creo que para mí la biblioteca imaginada es esa que trabaja con la comunidad, dándole oportunidades a la gente, pero en un sentido amplio, no solamente de lectura, sino que económico, social, cultural. La biblioteca imaginada brinda en ese sentido servicios integrales de alfabetización, de conexión, y siendo un espacio flexible, siendo un espacio amable, estando comprometida con la comunidad, en la vida diaria de la comunidad, en el hacer calle, en el desarrollo social, en la salud de sus vecinos. La biblioteca imaginada es una extensión del living de tu casa, del estar de tu casa, donde las personas puedan sentirse ahí. Y cuando yo me refiero a esa biblioteca imaginada, no me refiero a una biblioteca que no existe. Yo creo que existe, y existe en pequeños lugares y existe en grandes lugares. Existe en Santa Marta, existe en Buenos Aires, en la Ramón Carrillo, existe en las bibliotecas de Guatemala, existe en Santiago, existe en Sao Paulo. La biblioteca imaginada es una biblioteca que al mismo tiempo habla con una identidad local y además tiene una mirada global, puesta en el futuro, está pensando en cómo arrancamos, pero puesta en lo local, o sea, en el patrimonio. Una biblioteca imaginada es eso, es, es como una conexión, como un flujo muy continuo de la vida de la comunidad con la palabra, con el libro, pero también con la cultura oral, con la cultura ancestral. La biblioteca tiene que dar respuestas a lo más íntimo de la vida de las personas. Eso es como la biblioteca imaginada, solo por decir algo. Y ahí se conecta con una lógica así, se conecta muy bien una biblioteca de Finlandia, así que esas que todos admiramos, con una pequeña biblioteca en la Patagonia chilena, en Tirúa, por ejemplo, donde se prestan herramientas y donde funciona la vida de los pescadores y de la gente que queda en el pueblo. Eso es para mí la vida imaginada, la que da respuesta a las comunidades. Gonzalo, quisiera aprovechar este momento porque sé que eres un experto en este tema y además un coleccionista de experiencias. Quizá puedas contarnos algunos ejemplos prácticos, concretos de cómo es esa biblioteca que se conecta con una comunidad. Me parece muy bonito esto de responder a una pregunta de la comunidad. ¿Qué experiencias concretas de bibliotecas que responden a una pregunta nos podrías compartir? Mira, yo creo que hay varias y en pandemia han florecido de manera mucho más contundente esas experiencias. Voy a citar uno y ya que estamos en Colombia ahora esta tarde, a las 5:30 de la tarde, voy a citar a Saúl Desmaestre, el bibliotecario de la Sierra Nevada, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Biblioteca Pública de Cancuaca, que es de la comunidad Cancuaca, la comunidad indígena de Cancuaca, que además cuidan y protegen esa reserva natural de la UNESCO. Cuando cerró, estábamos trabajando, pues yo estaba pensando en este capítulo que está puesto en el libro, de hecho. Estaba hablando con él y estábamos trabajando y yo le dije, pero Saúl, ¿cómo fue eso de cerrar? ¿Ha sido muy difícil? ¿Ha sido muy duro? Me dijo, mira, no realmente. La biblioteca nunca estuvo en ese edificio que está ahí. La biblioteca está acá, en las veredas, en los jardines de las personas, está en la narración oral, está en la olla común que armamos con motivo de la pandemia. Incluso me dice, es más, la gente ya está echando de menos el día que se acabe la pandemia, porque cuando se acabe la pandemia ya no tendremos ollas comunes, ya nosotros no iremos a sus casas a acompañarlos a hacer la huerta y a contar cuentos en los jardines de su casa. Entonces, tú te das cuenta que el edificio es una excusa, es una bodega donde están los libros, o sea, la lectura y lo que pasa, lo que acontecen en las calles, en la comunidad, en las personas.
en el corazón de las personas. Eso como un ejemplo. Hay un montón de ejemplos en el libro. Yo me agoté poniendo ejemplos porque creo que la gente piensa que esto es imaginación de uno. Que uno cree que las bibliotecas tienen que ser así, pero las bibliotecas, hay muchas maravillosas bibliotecas que lo hacen así a lo largo del mundo. Ni hablar en África, por ejemplo, donde probablemente están las experiencias más dramáticas en el sentido de que con nada son capaces de hacer muchísimo, muchísimo, llevar lectura, llevar salud, llevar desarrollo económico, y nosotros a veces nos quejamos. Es bueno mirar a los que hacen cosas increíbles. Gracias, Gonzalo. Y quisiera tomar la conversación y dirigirla en tu dirección, Cecilia, porque lo que Gonzalo nos propone, nos dice, es que la biblioteca no es el edificio, que la biblioteca no es a lo mejor ni siquiera los libros que contiene, sino que el centro de esa biblioteca es la comunidad, son las personas. Y dentro de eso hay un rol muy particular que yo quiero conversar contigo, que es el rol del mediador. ¿Qué es un mediador en una biblioteca? ¿Qué es un mediador de lectura? ¿Qué papel juega un mediador? Como sé que además esto es algo que tú piensas un montón, es que quisiera darte paso para que hablemos de esto. Sí, sé que la palabra mediador a veces justamente genera preguntas, no a todo el mundo le gusta la palabra, ¿no? Pero me parece que es una palabra interesante en todo caso para repensarla todo el tiempo, ¿no? A mí me gusta pensarla en términos de provocación, en términos de provocación de sacudir, ¿no? lo demasiado establecido, lo demasiado fijo, ¿no? Me parece también interesante en relación con lo que planteaba Gonzalo acerca de la interrogación, de hacer y recibir preguntas, ¿no? En la biblioteca justamente es la casa de las preguntas, ¿no? Y de posibles respuestas, y de respuestas no definitivas, ¿no? Y también me parece que es un lugar que tiene que ver con la hospitalidad a la escucha, ¿no? Justamente a dar lugar a... me gusta pensar un adjetivo relacionado con los mediadores y con las bibliotecas que es esponjosos. O sea, que sean realmente, que tengan tanta permeabilidad, que sean capaces de recibir, ¿no? Lo distinto, ¿no? Lo distinto, y bueno, justamente eso tiene que pensarse desde un lugar de mucha apertura, ¿no? De apertura y de horizontalidad sin dejar de lado el compromiso de la transmisión de conocimientos y de saberes, ¿no? Entonces, bueno, es un delicado equilibrio ese de ser horizontal y al mismo tiempo seguir pensando de que ser transmisores, ahí en ser transmisores de la tradición cultural, de los conocimientos de toda la comunidad, y pensar justamente, pensarse en diálogo, ¿no? En diálogo con la inmensa diversidad de saberes que tiene quien asiste a la diversidad enorme de bibliotecas posibles que hay. Si estamos hablando de mediador en el espacio de la biblioteca, ¿no? Porque bueno, la palabra mediador o mediadora tiene un alcance que va a muchos otros espacios, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en espacios que tienen que ver con la formación, la educación, ¿no? Donde también se habla de la mediación cultural, ¿no? Entonces, bueno, es un término esponja, ¿no? Que absorbe distintas significaciones también y distintos contextos. Pero a mí la que más me interesa es la que tiene que ver con dar lugar a los otros, ¿no? A los otros y otras. Gracias, Cecilia. Gonzalo, quisiera preguntarte en esta misma tónica, pasando de pensar las bibliotecas a pensar a los bibliotecarios.
¿cómo sería para ti ese bibliotecario imaginado? Ya no la biblioteca imaginada, sino el bibliotecario o bibliotecaria imaginados. Yo creo que sobre eso incluso hay bastante escrito. A mí me ha tocado participar en algún par de cosas. Incluso CERLAL publicó algo hace poco de cómo trabajar con la comunidad, etcétera. Yo creo que, y yo no aquí no lo hablo desde la biblioteca pública solamente, sino que también desde la escuela, la universitaria, la Biblioteca Nacional. Si alguien tiene duda de que la Biblioteca Nacional solo se tiene que dedicar al patrimonio y al rescate y conservación del patrimonio, les recomiendo que vean la experiencia, la tremenda experiencia de la Biblioteca Nacional del Perú el año pasado, en que prácticamente dio vuelta varias veces el concepto de biblioteca y se concentró en su comunidad. El rol del bibliotecario debe ser un rol, yo creo que debe conectarse con las personas más que con los libros de manera categórica. Debe conectarse y cuando me refiero, uno generalmente piensa que debe responder, y uno lo aprende en la universidad. Yo soy profesor de la universidad y también lo converso con mis estudiantes. Se dice que los bibliotecarios debemos satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios. Y yo no estoy de acuerdo. Estoy cada vez menos de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros debemos ser capaces de responder o satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Porque si una comunidad tiene hambre, la biblioteca debe ser capaz de satisfacer esa necesidad. Si una biblioteca, si una comunidad tiene problemas de democracia, debe ser capaz de ayudar a responder los problemas de democracia. Si a una comunidad, porque lamentablemente no puedo llevar un libro, álbum ilustrado precioso que a mí me encanta en una comunidad que tiene hambre o que muere de sed o que sufre de una dictadura. O sea, a no ser que sea en un contexto de uso de libros de emergencia, como para llevar un poco de ficción en una realidad dramática, que también se hace. No es excluyente una cosa de la otra, pero a lo que me refiero, que el bibliotecario debe involucrarse profundamente con su comunidad, debe involucrarse en la vida diaria, con los clubes deportivos, con los grupos de ancianos, con la vida del gobierno municipal, en fin. Y ahí entender cuáles son esos problemas. La biblioteca tiene una capacidad, y el bibliotecario una capacidad increíble para ayudar a buscar soluciones. A veces, y las va a tener muy grandes en los próximos meses o en los próximos años. La pandemia ha dejado una secuela de hambre o de desempleo, de marginación y de pobreza. Bueno, mi pregunta es cuando me preguntan, ¿cómo has visto la biblioteca? No, yo la pregunta la hago al revés. ¿Qué puede hacer la biblioteca para solucionar los problemas que nos deja la pandemia? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a la educación discapacitada que hemos tenido en este año y medio? ¿Qué puede ayudar para que encuentren empleo las personas? ¿Cómo puede ayudar a brindar más y mejor salud y educación de salubridad a los miembros de la comunidad? Y eso es cuando entendemos que el rol de la biblioteca es un rol público, es una persona que debe estar comprometida con su comunidad. Si nosotros nos ponemos, si el bibliotecario se pone desde los libros y decir, ya, ¿qué puedo hacer con esto? Va a estar en un error. O sea, probablemente ayudar y mucho, pero creo que es al revés. Es primero ir a ver a la gente, entender a la gente y después dar las respuestas con los materiales que uno tiene, con los computadores, con los servicios, con los programas, con los libros y poder hacer cosas, pero no a la inversa. La comunidad, las personas son realmente lo importante y el bibliotecario contemporáneo, el bibliotecario, sobre todo en América Latina, pero también en cualquier parte del mundo, debe ser capaz de entender el lugar y a la comunidad a la cual se debe 100%. Me parece muy interesante, Gonzalo, todo este planteamiento de pensar las bibliotecas, los bibliotecarios, los mediadores, la lectura, como algo que no está separado de un
contexto, de un lugar, de un tiempo, de unas circunstancias, de algo que ocurre en unas determinadas condiciones. Tú mencionabas ahorita justamente y traías a la conversación quizá el elefante en la habitación, que es la pandemia, y muchas personas en la cajita de preguntas y respuestas nos están haciendo preguntas sobre esto. En particular, Cecilia, hay una pregunta para ti que te la hace Gladys Silva, y ella dice: Cecilia, ¿cuáles deberían ser las competencias básicas del, entre comillas, lo pone ella, mediador del futuro, cierra comillas, frente a los entornos virtuales? Y sé que esto es algo que tú has venido pensando, así que te dejo esa pregunta. Sí, me parece que lo que estaba empezando a decir en relación con el mediador o los mediadores es válido para la pregunta que hace Gladys, ¿no? Que, bueno, en principio me parece que hay que tener una especial sensibilidad, ¿no? Ante la dureza, ¿no? Las dificultades, sobre todo el tema de las dificultades de acceso porque ella habla de los entornos virtuales, ¿no? Entonces, me parece que para poder hablar de los entornos virtuales hay que preguntarse por el acceso, ¿no? Y sabemos que no está garantizado para una gran parte de las poblaciones, ¿no? Entonces, me parece que esa es una pregunta, una necesidad que hay que tener jerárquicamente en el primer lugar, ¿no? El derecho al acceso a distintos entornos virtuales, porque sabemos que esto ha llegado para quedarse de distintos modos, más allá de que se esté avanzando hacia una salida hacia una pospandemia. Pero la pospandemia no va a quitar la desigualdad social, ¿no? Sabemos justamente que se ha incrementado y por lo tanto lo que tenemos que luchar es porque todos tengan acceso a la posibilidad de conectarse, ¿no? con el entorno virtual. Eso me parece que un mediador o una mediadora tiene que tener también esa preocupación como parte de un colectivo, ¿no? No pensarlo en forma individual, ¿no? Y por otra parte está la cuestión de, bueno, cómo comunicar, que todos hemos aprendido muchísimo en todo este tiempo, lo tuvimos que aprender a la fuerza, ¿no? Cómo comunicarnos, y en este caso, cómo comunicar cuestiones que tienen que ver con los libros, con la formación, con distintas formas de la cultura por medio de de la llamada virtualidad. A mí la palabra virtual me produce cierto resquemor porque a veces lo virtual tiene que ver con lo evanescente, con lo que no existe, ¿no? Y me parece que si hay algo que estamos haciendo y estamos esforzándonos es porque exista, ¿no? Porque exista el encuentro, porque exista la cultura, porque exista, que siga existiendo, ¿no? Como un lugar de encuentro, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante que además de la lucha por la accesibilidad al entorno, tengamos en cuenta también cómo no perder el vínculo eh, justamente con la conversación, ¿no? Con la posibilidad de generar escucha, ¿no? Y que la formación se dé justamente en un encuentro dialógico, ¿no? Eso me parece que es fundamental en cualquier mediador, ya sea en un entorno virtual o en un entorno físico, ¿no? O físico presencial, me refiero. Bueno, no pienso nunca en recetas de mediadores, ¿no? Porque en realidad los mediadores tienen que ver justamente con los contextos, con las situaciones, con las comunidades, ¿no? Entonces, por eso no podría decir, el mediador del futuro será y una serie de características, ¿no? Pienso que, pero sí creo que hay posicionamientos ideológicos que tienen que ver con tener en cuenta a los otros, pensarse desde
discutiendo los dogmatismos y las certezas absolutas. Esos son como posicionamientos que parece que son válidos para distintos contextos, justamente, ¿no? Y situaciones. Muchas gracias, Cecilia, porque justamente parte de lo que hablas en el libro que publicaste en la Biblioteca Nacional del Perú es que la escucha es en cierta medida, o en cierta medida no, que la escucha es una postura política, ¿no? Y es parte de lo que nos estás compartiendo. Y quisiera aquí rebotarle la conversación a Gonzalo, porque también habla de esto en su libro, y quisiera, además de extenderte esta pregunta, como por las bibliotecas como espacios de resistencia, de esperanza, que es algo que tú desarrollas en tu libro. Jessy Mosquera pregunta, ¿cuál creen que es el mayor problema que afrontan las bibliotecas actualmente con la pandemia? Y creo que estas dos cosas están muy relacionadas, así que quisiera dejarte estas dos cosas para que tú las puedas desarrollar, Gonzalo. Bueno, yo creo que en tiempo de pandemia es que es lo mismo, ¿eh? Yo siento y creo que de alguna manera lo hemos estado respondiendo y contando experiencias. Hay muchas experiencias, varias de las cuales están relatadas en el libro. Creo que la experiencia de las bibliotecas como la Biblioteca Godoy Cruz de Argentina, la Biblioteca Galo Sepúlveda de Temuco, la enorme, gigantesca experiencia de la Biblioteca Nacional del Perú y tantas otras, bueno, la que contaba de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Biblioteca Pública de Cancuaca, que han estado trabajando y atendiendo muy bien, aparte de las bibliotecas digitales que han tenido una explosión. Pero respecto de lo que tú me preguntas de las bibliotecas en estado de resistencia, incluso yo me fui un poquito más allá, hablaba de bibliotecas en estado de subversión. Eh, yo creo que me refería también a un sentido más amplio que de la sola pandemia, a un sentido que han tenido las bibliotecas con una responsabilidad que han sentido mayor. Para el golpe de Estado en Chile se quemaban libros en las calles. Muchos bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de Chile escondieron libros para que no fueran quemados por los militares. Eso fue en el año 73. Solo 17 años, 16 años, 18 años después, cuando Lituania se independizaba de la Unión Soviética, la Biblioteca Nacional sirvió de hospital para los civiles heridos por los militares soviéticos. 10 años después, las bibliotecas públicas de Estados Unidos se resistían a entregar la información privada de sus usuarios que la CIA le pedía a las bibliotecas con motivo del atentado a las Torres Gemelas. Las bibliotecas han estado y son espacios de subversión, son espacios no neutrales, son espacios que están dispuestos a tomar una opinión, que están dispuestos a jugárselas por sus comunidades, aunque a veces no los conozcan, aunque a veces no sabe quiénes son, porque a veces, como el caso de los bibliotecarios de Chile que escondían libros en la Biblioteca Nacional, son para los usuarios del futuro. Las bibliotecas toman riesgos, son subversivas y son capaces de luchar por conceptos que van más allá del simple acceso a la lectura y a la cultura, sino que por la defensa de los derechos de las personas. Gonzalo, en ese mismo sentido, hablabas también en tu libro de la biblioteca como espacio de resistencia, ¿no? Y tú dices que lo llevas incluso más allá y hablas de las bibliotecas como espacios de subversión. Pero una de las preguntas que yo me hacía mientras preparábamos el conversatorio es, ¿las bibliotecas como tú las concibes son un espacio de resistencia contra qué? Contra el abandono, contra el silencio, contra la monotonía de una cultura alienante, por ejemplo. En una biblioteca es un jardín que no solamente florecen comunidades, sino que también florecen ideas, diversas ideas. Como decía Gabriela Mistral,
La biblioteca es como un silencioso campo de guerrillas donde las ideas debaten libremente. Y a mí esa imagen me gusta mucho porque es posible tener ideas totalmente contrapuestas en una biblioteca y nadie se va a asustar. Lo peor que nos puede pasar son las ideas alienantes, las prohibiciones, la censura. Solo se puede censurar, se puede prohibir a los que prohíben, nada más. Yo creo que que tienen que estar atentas en la defensa de sus comunidades. Se resiste contra quienes atacan a las comunidades. Y eso es un estado excepcional, ciertamente, afortunadamente, pero que se repite. La historia es cosa de ver los últimos 100 años y cuántas veces se ha repetido los ataques a las comunidades, las violaciones a los derechos humanos, los atentados contra los niños, los abusos contra las mujeres, el abuso del trabajo, el abuso en fin. Hoy día, claro, tenemos a veces la falsa idea, la falsa percepción de que estamos progresando. Hay un autor, un filósofo inglés que me gusta mucho, que dice que no existe tal progreso, que solo están cambiando algunas cosas, pero la idea del progreso es un engaño de la mente, porque si no, no existirían guerras y asesinatos y nada, no sería posible. Tenemos la sensación de que somos más inclusivos, de que aceptamos mejor los conceptos como de género, diversidad sexual, etcétera, pero basta un viento de cola y la gente se vuelve intolerante y se producen crímenes atroces. Basta mirar, no sé, países vecinos, digamos. Basta mirar cruzando el charco, basta mirar nuestra propia historia y en 2 minutos nos volvemos medio fascistas. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy conectados con nuestra comunidad, pero debemos estar también muy conectados con la historia y dispuestos a ofrecer esa resistencia, a ofrecer esa lucha, a ofrecer ese espacio seguro que es mucho más que la biblioteca, es el espacio de lectura. El espacio de lectura que se conforman a veces, como lo decía Cecilia, con este grupo, en torno a un grupo, en torno a un colectivo, que son capaces de dar respuesta a los problemas que se pueden presentar. No sé si me fui para otra parte, seguramente me fui para otra parte, pero en fin. No, no, me encanta, Gonzalo, el lugar a donde llegaste, que es la lectura, porque justamente cuando pensamos en bibliotecas, usualmente pensamos en lectura de libros, aunque se pueden leer muchas cosas. Eh, pero si estamos transformando nuestra idea de lo que es una biblioteca y de cómo funciona una biblioteca y de cuál es el centro de una biblioteca, una de las preguntas que yo me hacía para esta charla que estamos sosteniendo es si al mismo paso que se transforma nuestra idea de biblioteca, se está transformando también nuestra idea de lectura, de qué es leer, de para qué leemos, de cómo leemos. Llevamos mucho tiempo mirando índices de cuántos libros leen las personas por año, de cuáles son los índices de desempeño lector. Hablando la semana pasada con Daniel Goldin, una de las cosas que conversábamos con él era como, no, hay que dejar de mirar las mismas cifras de siempre y hay que transformar las agendas de fomento lector de una manera radical. Y quisiera pasarle esta pregunta a Cecilia. ¿Crees que esas ideas que tenemos sobre la lectura, esa concepción de la lectura y esas agendas de fomento lector en efecto se han estado transformando y cómo? Sí, bueno, con respecto al tema este de llevar cuentas acerca de cuántos libros leyeron los lectores o pensar en cifras, muchas veces esa manera de pensar la lectura se asocia con profecías autocumplidas de los lectores y las lectoras no leen, ¿no? Son como para ratificar ideas previas que se basa en una idea desconfiada justamente de la lectura y además con una mirada acerca del leer muy estrecha, ¿no? Vinculada justamente también a leer libros y comprender de determinado modo, ¿no? Y justamente me parece que lo que hay que atender es a
enorme diversidad de modos de leer, de situaciones de lectura. Yo escuché en la charla el otro día con Ramón y con Daniel, y lo que, no me acuerdo quién de los dos decía, y acuerdo, que nunca se leyó tanto como se está leyendo ahora. Estamos absolutamente leyendo todo el tiempo, y no entiendo por qué todavía hay gente que desconfía de esa evidencia, ¿no? Esa evidencia que tiene que ver además con la situación de la condena a la virtualidad, ¿no? Que hace que permanentemente tengamos que estar leyendo. El tema es cómo enriquecer esas lecturas, ¿no? Cómo, y cuando hablo de enriquecer, hablo de, y retomo algunas de las cosas que decía antes Gonzalo acerca de las bibliotecas como espacios de subversión y de resistencia, es cómo hacemos que las lecturas y las conversaciones entre lectores se alejen de los dogmatismos, ¿no? Se alejen justamente de las verdades absolutas, se abran a nuevas interrogaciones, ¿no? Y me parece que eso es lo que tendría que preocupar más que una cuestión de cantidades, ¿no? Porque las cantidades muchas veces, como decía hace un rato, tiene que ver con proyectos que no son justamente a favor de los propios lectores, ¿no? Sino para favorecer determinados intereses, ¿no? Que no siempre tienen que ver con la importancia a las personas en las distintas situaciones, sobre todo a los más sufrientes, ¿no? No, aprovecho este momento antes de continuar con nuestra conversación para recordarle también, esto se me había olvidado hacerlo al principio, a la gente que está conectada con nosotros en Facebook. También estamos muy pendientes de los comentarios que ustedes nos dejan allí y de las preguntas que ustedes nos dejan allí. Mariana, que está aquí en la producción técnica de la llamada, ella me va a ir pasando las preguntas que lleguen justamente del Facebook, y también vamos a estar atentos a responderlas. Quisiera continuar esta conversación, Cecilia, ahondando un poquito en esto que venías proponiendo. Hablabas de escenas de lectura, y yo quisiera preguntarte a qué te refieres cuando hablas de una escena de lectura, y cómo sería una escena de lectura que tú entiendes justamente como productiva y co-creativa. Ujú. Bueno, las escenas, la palabra escena también es una palabra que compartimos con lo teatral, ¿no? Porque tiene que ver en gran medida con lo performático, ¿no? Con un estar, ¿no? Estar en determinada situación, en un lugar. No se trata de ninguna situación ideal, sino de una situación posible, ¿no? Una situación en la que ocurren cosas, y a veces ocurren cosas que no son necesariamente buenas, ¿no? Sino ocurren cosas y a quienes estamos interesados e involucrados nos parece interesante mirar en detalle, ¿no? Una escena para mí es un espacio de encuentro, ¿no? En el que si están los libros, puede ser que tenga que ser un encuentro en torno a los libros, pero no necesariamente, puede estar la palabra, puede estar la narración oral, puede estar también el pasaje de información, ¿no? De diverso tipo, puede ser una escena, a mí me impactó mucho en el libro de Gonzalo, la biblioteca que entrega herramientas, ¿no? Me parece que una entrega de herramientas es una escena interesante, que ocurra en una biblioteca es una escena interesante, y uno se puede preguntar qué lleva, qué situación, qué contexto, ¿no? Hace que una biblioteca escuche una necesidad tan grande de una comunidad y decida entregar herramientas. Y que eso además sea ocasión para encontrarse probablemente con libros, con historias orales, ¿no? Entonces, bueno, una escena es algo muy concreto, implica una mirada involucrada, una mirada de escucha, de tener en cuenta de dónde... Una escena es algo que se vincula con el pasado y con el futuro, pero que ocurre en un presente, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece que
una escena, si bien es un acto performático, está cargado, ¿no?, de las historias de quienes participan, ¿no? Y sobre todo cuando esas escenas tienen como objetivo transformar de algún modo la realidad, tiene que ver con el deseo también, ¿no? Con cómo justamente quienes participan intentan modificar algo del estado de cosas con el que llegaron a esa escena. Parece un poco abstracto, pero es al mismo tiempo muy concreto, ¿no? La escena no es algo virtual, sino que es algo que ocurre y que nos modifica, ¿no? Y que cuando es mirada y observada desde un lugar valorizador de lo que ocurre ahí, puede formar parte además de relatos comunicables a otros, ¿no? Justamente para que la escena no quede así, no quede en lo efímero, sino que pueda ser un tesoro para otros, ¿no? Gracias, Cecilia. Gonzalo, creo que querías decir algo o... Sí, es que a mí me vienen montones de ideas desde que hiciste la pregunta hasta acá, y que tienen que ver, por un lado, ¿para qué sirve la lectura y los planes de lectura y las mediciones, que es una cosa que a todos nos ronda. Yo creo que, bueno, primero, yo creo que hay un problema que no sé si es la forma en que estamos midiendo en cantidad y no en calidad. Y yo creo que ahí hay un error gravísimo, o no solo en cantidad, sino que también tenemos que medir en calidad. Hay un estudio que acaba de salir en Dinamarca y que estamos nosotros, un grupo de gente de distintos países tratando de adaptar a la realidad nuestra, en que dejan de lado, no completamente, pero dejan de lado la forma de medir cuantitativa con la que se miden los servicios de la biblioteca. Porque no es lo mismo, o sea, si yo te digo, mira, en mi biblioteca se prestaron 1000 libros. ¿Eso qué es? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Había mujeres? ¿Esos libros se usaron para leer recreativamente o se usaron para encontrar trabajo? ¿O no se leyeron? O sea, no sabemos nada, sabemos el número y eso no nos dice nada, no llegamos a ninguna parte. Esa es la primera reflexión que me surge de lo que un poco contaba, de la pregunta que hacía y de lo que respondía Cecilia. La segunda cosa que me surge es una idea que yo hace ya cerca de 10 años vengo dándole vuelta, y que son esas cosas que te encuentras en el camino. Menos de 10 años realmente, pero por ahí 6. Nosotros en Latinoamérica hemos estado muy abocados a desarrollar planes de lectura. Y los planes de lectura son para leer libros, generalmente, incluso de ficción, poesía, narrativa y algo de no ficción, qué sé yo, la historia de los dinosaurios, pero no nos corramos mucho más allá. Y curiosamente me tocó como digo, hace 6 años encontrarme con un programa, con varios, pero hubo uno particularmente que me gustó mucho, que se desarrolla en los Países Bajos. Y no es que sean, o sea, uno diría, bueno, pero ahí ya están muy avanzados con la lectura y eso. Sí, pero no eran planes de lectura, ellos hacen planes de alfabetización. Y no es que estén desalfabetizados como lo estamos en nuestros países. En Chile, el 25% de la población no ha terminado la enseñanza básica, la enseñanza media. Eso quiere decir que para el mundo de hoy probablemente son analfabetos funcionales. Sino que ellos tienen planes de alfabetización y los separan en planes para niños, planes para adultos, o para el resto, para toda la comunidad. Y por ejemplo, en el plan de niños es alfabetización en educación, en salud y en participación. Y el plan para adultos está en salud, en trabajo y en democracia. Y son de alfabetización, y vamos a hablar de temas en torno a esos temas. Vamos a hablar de libros en torno a esos temas, vamos a aprender en torno a esos temas. O sea, me hace ruido que de pronto nosotros solo hablemos de leer en seco y en frío,
cuando la lectura va más allá. Y el tercer punto que quería ligarlo era con el libro de Cecilia, que, bueno, ella misma abre el espacio porque bueno, sabemos nosotros perfectamente que un libro es como un paisaje y que el autor tendrá un mapa, pero el lector tiene otro mapa. Entonces, yo me tomé la libertad de leer de una manera también, hacer mi propia versión y ratificar el contraste de mundos posibles, como dice Cecilia. En este sentido de que la lectura eh, es, es, es una, pero evoca otras cosas. Como dice ella en alguna parte, saber cuál es la idea de la lectura es para saber cuál es la materia de los sueños, pero no para atraparlos, sino para todo lo contrario, para ser más libre, para que los sueños sean mejores sueños. Y yo me imaginé en esa propuesta que hace Cecilia, eh, que para poder leer, o sea, uno de los grandes problemas que hoy día hay es la desinformación producto de la excesiva información. Yo estoy de acuerdo, hoy día se lee más que nunca, pero a veces se lee y hay tanta información que es muy tóxica, muy engañosa. El tema de las vacunas, el tema de los efectos de la pandemia, todo eso. La única forma de curar ese exceso de información es como las vacunas, con más y mejores lecturas. O sea, ¿cómo se cura una pandemia inoculando al paciente con el virus procesado? ¿Cómo se cura con la desinformación? Con información. No hay de otra, digamos, con mejores lecturas. Así que esas son las ideas que se me cruzaron y por supuesto bien desordenadamente, pero eso es. Gonzalo, antes de que volvamos a Cecilia, me surge una pregunta muy concreta para ti. Hablas de medir no solo por cantidad, sino por calidad. ¿Has pensado en de qué manera se podrían hacer esas mediciones? ¿Cómo podríamos medir ese aspecto? Por el impacto, por qué pasó, qué transformó en esas comunidades. A veces nos gusta hacer actividades, acciones, cuentacuentos o préstamos de libros, y quedamos todos felices porque los niños lo pasaron bien, los adultos lo pasaron bien y ya. Pero ¿qué pasó? ¿Qué transformación hubo con ese servicio, con esa lectura? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó más allá? Eh, eh, Cecilia contaba del caso de Tirúa, del préstamo de herramientas que lleva a cabo Dina Carripán, la bibliotecaria de Tirúa de hace más de 25 años. O alguien en el chat, en las preguntas, o no sé si en el Facebook o en alguna parte mencionaba la bibliolancha de Kemchi que maneja Teolín de Higuera en la Patagonia de Chile, también hace más de 25 años. Esos servicios pueden ser bonitos y pueden llamar la atención, pero han generado un impacto en la comunidad, han permitido mejorar el acceso, mejorar la calidad de vida de las casas, construir, o sea, incluso es un impacto físico. Yo puedo ver materiales hechos por mi mano, puedo ver puertas arregladas por mi mano. En el caso de la Bibliolancha que visita, que está en Chiloé, que es una isla, pero esa isla tiene mini islas alrededor, ha permitido conectar a miles de personas que estaban completamente desconectadas. Una de las islas más alejadas de Kemchi es una isla que tiene altísimos niveles de violencia y de alcoholismo, uno de los más altos, entiendo, del país. Yo puedo estar equivocado, Teolinda me podrá confirmar. Sin embargo, este es el único servicio que va a entregar cultura, información, acceso. Eso genera un impacto muy potente en la vida de las personas. Bueno, no por algo Teolinda, que se transformó en una líder del país, hoy día es concejal, recientemente electa concejal por Kemchi, porque las bibliotecas y los mediadores, yo no tengo miedo a la palabra, transforman vidas. Eso es lo que hay que medir. Cuánto de una lectura, cuánto de una biblioteca, cuánto de un servicio transforma la vida de las personas. Gracias, Gonzalo.
Quisiera continuar la conversación trasladándole a Cecilia una pregunta que nos llega desde el Facebook y que hace Antonia Patricia Gómez. Y ella pregunta, ¿cómo aportar desde el rol de mediador de lectura en estas nuevas transformaciones en el entorno particular de las bibliotecas escolares? Ujú. Bueno, yo trabajé muchos años, ya hace un tiempo, coordinando la capacitación para bibliotecas, sobre bibliotecas escolares de la ciudad de Buenos Aires. Y hago esta aclaración porque tenía en cuenta el mundo de la biblioteca escolar en toda su complejidad, ¿no? Que implica no solamente a las bibliotecarias y los bibliotecarios, a los maestros y maestras bibliotecarios, ¿no? Sino a todo el conjunto eh, de, de la escuela, incluidos fundamentalmente lo que se llama la conducción de la escuela, porque pueden existir bibliotecarios y bibliotecarias muy valiosos, que los hay muchísimos, pero si no hay un compromiso del colectivo, sobre todo de la conducción de la escuela, a veces es muy difícil llevar adelante esos proyectos, ¿no? Entonces me parece que es importante que haya una sintonía en la escuela con respecto a qué proyecto de biblioteca y hasta qué punto la biblioteca escolar se considera corazón de la vida de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso ha ido creciendo mucho, pero con diversidad. No puedo arrogarme un conocimiento general de las bibliotecas de toda América Latina, pero sí hablar de lo que conozco, y sé que particularmente en el último tiempo, lo que han hecho es, junto con todos los maestros y maestras y profesores y profesoras, justamente tratar de buscarle la vuelta, ¿no? Para seguir llegando, ¿no? De distintas maneras, sobre todo en este momento donde ahora, bueno, estamos asomando a una mejor situación, pero al principio de la pandemia era imposible el préstamo de libros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para reconvertir la función de la biblioteca escolar y seguir generando encuentros en torno a los libros y otras formas de información y de vínculo con la cultura en un amplio sentido, ¿no? No solamente de la ficción, sino en un sentido amplio. Y hay diversidad de experiencias valiosísimas, de las que además todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, experiencias y también preguntas sobre qué pasa con los sustitutos de los libros físicos, qué pasa con los libros digitalizados, qué pasa con la circulación libre del conocimiento, qué pasa con los derechos, ¿no? Me parece que es justo con los derechos de los libros, ¿no? Son preguntas que se abrieron especialmente en la pandemia, que me parece buenísimo, ¿no? Son quizás efectos colaterales positivos de la pandemia, ¿no? Que hayan permitido hacernos preguntas acerca de la libre circulación del conocimiento, ¿no? Y bueno, me parece que es algo donde no tenemos que ser dogmáticos, ¿no? Tenemos que aprender mucho, ¿no? Y lo cierto es que para que siga circulando el conocimiento hemos tenido que apelar a libros digitalizados, ¿no? Bueno, incluso sucede ahora que, bueno, nosotros, Gonzalo y yo estamos participando de una colección donde, por un lado, los libros físicos, ¿no? Se distribuyen en forma gratuita en las bibliotecas y en instituciones culturales de Perú, ¿no? Pero por otro lado, esos libros están en el repositorio digital abiertos a la lectura de todo el mundo, ¿no? Y me parece que esa manera de pensar, ¿no? Es muy auspiciosa, ¿no? Por supuesto que no cubre todas las situaciones, pero digo, tenemos que aprender también de estas situaciones. Y yo creo que las bibliotecarias, bibliotecarios, maestros, docentes en general, ¿no? Formo parte de ese colectivo, hemos buscado la vuelta para que el encuentro con los libros de las maneras más diversas ocurra, ¿no?
y creo que se tienen que abrir las puertas para que, de aquí en más, para que cada vez haya más acceso sin restricciones, ¿no? al conocimiento. Y eso comparto contigo, Cecilia. Una cosa es lo digital y lo otro es virtual. Todo ese conocimiento, todo ese encuentro con nuestros estudiantes, con la gente de la comunidad, incluso este mismo encuentro, este encuentro es real. Probablemente se hace en plataformas digitales, pero nosotros nos estamos viendo, estamos hablando, estamos compartiendo en el chat o en las preguntas. Esto es real, no es virtual. Virtual sería si fuéramos una imagen 3D que habla y mientras nosotros estamos viendo, no sé, la televisión en la habitación del lado, pero esto es real. Gonzalo, Cecilia, el tiempo vuela y nos vamos acercando ya al final del espacio que dispusimos para nuestra conversación. Y bueno, inspirándome un poco en esto que dice Gonzalo, de que esto es real, si estuviéramos sentados en un auditorio frente a un público que está sentado en sillas, escuchándonos, yo les propondría este ejercicio que les quiero proponer. Y es que me gustaría que Gonzalo le hiciera una pregunta a Cecilia y que Cecilia le hiciera una pregunta a Gonzalo. Así que, adelante. Voy a intentar una pregunta, a ver, que más o menos aparece, y yo de lo que recuerdo, pues no lo tengo aquí abierto porque no lo tengo en físico todavía, lo leí solo de manera digital, no virtual, era un libro real el que leí, sobre los procesos de selección de lectura, de la aproximación al momento que tenemos todos como bibliotecarios, que hay muchos que nos están escuchando, o como maestros, tenemos cierta obligación en determinados momentos, ojalá no, pero de seleccionar, de seleccionar como materiales para con quién vamos a mediar, a quién le vamos a entregar. ¿Cómo enfrentamos ese proceso, Cecilia? ¿Cómo enfrentamos el proceso? Es como esa disyuntiva de hay tanto libro hermoso y maravilloso, ¿cómo seleccionamos? Yo pienso que, bueno, es un gran tema, ¿no? Que podríamos hablar horas, pero vamos a decir en pocos minutos o segundos bueno, yo lo plantearía también en términos de derechos, ¿no? Que para poder seleccionar hay que poder acceder y hay que poder conocer, ¿no? Y tratar de conocer a fondo no solamente los textos, sino a las personas para quienes se seleccionan esos textos, ¿no? Entonces, involucra todo un proceso muy, muy enriquecedor, pero de mucho compromiso tanto con los textos como con las personas. Y entonces lo pienso muy ligado con el escuchar y con la idea de mapa. Vos antes habías hablado justamente de esa metáfora de mapa. Cuando uno selecciona se está imaginando lo que va a suceder, ¿no? De qué modo, además, para qué situaciones, de qué modos va a intervenir, de qué modos va a conversar, qué preguntas se van a suscitar, ¿no? Entonces me parece que la selección se va dando al mismo tiempo con claves de entrada para el encuentro, ¿no? Y eso, así imagino el arte de seleccionar, como una artesanía en realidad, ¿no? Y mucho más. Mucho más, si querés en otro momento podemos seguir conversando. Vamos a hacer la segunda parte, no te preocupes, Cecilia. Claro, claro. Gracias, Cecilia. Quisiera aprovechar antes de darte paso para que le hagas tú la pregunta a Gonzalo. Por acá nos hacen la pregunta de si este conversatorio estará en YouTube. Por ahora va a quedar en el Facebook donde se está transmitiendo en vivo. Allí el acceso va a ser abierto. Pueden entrar en cualquier momento a nuestro perfil @seminariolife y allí va a estar el conversatorio disponible. Y seguramente también lo vamos a dejar disponible al menos durante un tiempo o indefinidamente en nuestro canal de YouTube. Eso quizás nos tome un poco más de tiempo mientras lo subimos y demás, pero también va a estar
disponible para que lo puedan escuchar allí en YouTube. Cecilia, te doy paso para que puedas hacerle la pregunta a Gonzalo. Bueno, una de las cuestiones que están muy presentes en tu libro y que también estuvo presente en la charla de hoy es pensar a las bibliotecas, y lo dijiste al principio, como el lugar donde habitan las preguntas, ¿no? ¿Y cuáles te parece que son las preguntas, ¿no? O una de las preguntas que para vos sea central en la etapa que estamos deseando, que es la de la pospandemia, ¿no? En relación con las bibliotecas? Wow. Es que yo no creo que haya pospandemia. Creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar que vamos a vivir así. Pero ¿qué respuestas tiene qué pregunta y qué respuesta debe ayudar mm. Bueno, yo creo que las bibliotecas por lo pronto deben estar atentas desde ya a los problemas que hoy día hay, los de la pospandemia o cuando, digamos, esto se normalice, no sé si va a haber una pospandemia, pero cuando normalicemos el proceso, eh, yo creo que antes que eso tenemos que tratar de entender lo que está pasando ahora. Yo tengo la percepción y quizás la sensación que a mí a veces me angustia un poquito, que las bibliotecas no hemos podido dar respuesta a la hora, al inmediato. No hemos sido capaces de dar servicios. Yo pongo muchos buenos ejemplos de bibliotecas que han dado excelentes servicios, pero muchas han quedado inmovilizadas, haciendo muy poquitas cosas por redes sociales, pero yo creo que lo que hay que entender es que hay que dar servicios hoy día. Ese es lo primero, es urgente. Y a mí me preocupa que esto, y lo digo por razones súper prácticas, yo creo, me preocupa, incluso alguien preguntaba qué pensaba yo de la cosa electoral en el chat. Bueno, yo estoy preocupado, yo participo, trato de participar en todos los foros que ponen los candidatos a presidente en las primarias y en cuánta cosa hay, para el tema lectura, biblioteca, porque en ningún programa hoy día en Chile, de ningún precandidato presidencial, está la palabra lectura ni biblioteca, o si está de una manera que yo no comparto. Por lo tanto, hay un audio por ahí que yo no comparto me preocupa mucho. Entonces, a lo que voy es lo que hoy día tenemos que ser capaces primero de instalar el servicio para que la biblioteca no deje de ser útil a las personas. Porque si deja de ser útil, las autoridades no seguirán financiándola. Y una vez resuelto ese problema, que es un problema para mí el más urgente, la biblioteca tiene que entender que lo único que debe hacer una vez terminada la pandemia es construir o reconstruir su comunidad. Esa es la respuesta que tiene que dar. Reconstruir comunidad. ¿Cómo lo haga? Con las herramientas que haga, con todas. Todas las herramientas, todas las armas para esa lucha son válidas. Pero yo creo que ahí, porque tenemos una comunidad que se ha alejado por razones de salud de la biblioteca, de la lectura y de los otros, y debemos saber reconstruir, debemos pensar en qué vamos a hacer, cómo vamos a reconstruir, y eso tiene que ver con encontrar trabajo, en fin, con un montón de cosas, pero si quisiera expresarlo en uno, debemos reconstruir nuestras comunidades. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Cecilia. Creo que de parte mía, personalmente, del seminario y de todas las personas que han estado conectadas con nosotros, tanto aquí en la plataforma Zoom como en Facebook, creo que solo queda gratitud hacia ustedes por este tiempo compartido, por la conversación tan rica, tan profunda, tan llena de derivas, que seguramente nos va a dejar pensando y recordando muchas cosas en los días que siguen.
Quisiera darle a cada uno de ustedes un minutico, 2 minuticos, sencillamente como para que puedan cerrar su participación, despedirse de la gente, si lo quieren hacer alguna reflexión final, alguna conclusión, entre comillas, y ya luego de eso cerramos la conversación. Bueno, yo además de agradecer este encuentro y esta posibilidad de charla, me quedo también con la importancia de pensar la multiplicidad de comunidades, de microcomunidades, ¿no? De la necesidad de atender más justamente a lo que tenemos cerca y a lo local, ¿no? Con, con ojos muy sensibles, ¿no? Muy escuchadores. Venimos y estamos atravesando mucho sufrimiento y necesita justamente de cada uno de nosotros pensar cada vez más en términos colectivos y comunitarios. Por eso la palabra comunidad me parece que no es una palabra, un eslogan, ¿no? Sino que es una palabra fuertemente política y cargada de necesidad de compromiso y de transformación, ¿no? Así que bueno, por eso nos interesa tanto habitar el espacio público, las veredas, hacer lo propio, ¿no? Y bueno, queremos que cuanto antes lo podamos hacer cada vez más plenamente, ¿no? Con más compromiso, ¿no? Y con más participación. Muchas gracias, Cecilia Gonzalo. Bueno, yo quisiera agradecer el espacio, quisiera agradecerte, Andrés, especialmente esta invitación que nos hiciste hace rato, que nos provocaste, que nos mandaste preguntas, que nos mantenía todo muy alerta. Yo aprovecho, como hemos estado hablando de eso todo el tiempo, aprovecho de compartir en el chat el libro, por lo menos al que hacíamos referencia. Eventualmente yo me imagino que Cecilia podría también compartir el suyo en el chat para que, por si quieren leerlo. La verdad que yo recomiendo altamente el de Cecilia, que está buenísimo, pero como saludo final quisiera decirles que en la misma línea de lo que decía Cecilia, debemos aprovechar esta pandemia. Debemos aprovechar los aprendizajes que hemos tenido aquí, las prácticas que hemos tenido aquí, de valorar altamente lo local. Cuando hablamos de comunidad no nos referimos al país entero ni a la ciudad entera, nos referimos a nuestra comunidad, al núcleo con el que construimos el barrio, con el que construimos democracia, con el que construimos la biblioteca. Eso yo creo que lo ha puesto altamente en valor esta pandemia, o nos ha permitido verlo mejor, que hay que comprarle al señor que está en la esquina más que al supermercado, que hay que compartir con los que viven al lado de tu casa y no ignorarlo. Hoy día tenemos que construir comunidad desde lo local y eso es un deber no solo de las bibliotecas, pero también lo es de las bibliotecas y no solamente en el ámbito del espacio público, sino también de los espacios más privados, las universidades o los colegios o los espacios más cerrados en ese sentido. Debemos construir, hoy día lo local es el mundo y el mundo está compuesto de estas micro localidades, no a la inversa, no a la inversa. Así que nada, les dejo un abrazo. 1.000.000 de gracias, Andrés, al seminario LIGPE y pucha, un pedazo de honor de haber estado con Cecilia este rato. Lo mismo digo, y bueno, una alegría reencontrarnos acá con Gonzalo y un abrazo enorme a Andrés y a todo el querido equipo, ¿no? que tú tuve la dicha de conocer personalmente hace 2 años. Así que yo no he tenido la dicha. Esperamos que se dé, Gonzalo. Les agradezco mucho a ustedes dos, a toda la gente que nos ha dejado aquí su gratitud en el chat, incluyéndome a mí, lo cual también me llena de gratitud hacia ustedes. Nos vemos la próxima semana. Sencillamente quiero recordar que el LIGPE, que este año alcanza su 5ª edición, es un evento que organiza la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la ciudad de Pereira, FUC, con el apoyo de entidades como el Ministerio de Cultura de Colombia, la Secretaría de Cultura de Pereira y la Empresa de Energía de Pereira,
además de con el apoyo de todos ustedes, que este año nos han ayudado ya a llegar al 70% de nuestra meta de recaudo en nuestra campaña de financiación, de financiamiento colectivo. Si quieren ayudar, pueden hacerlo en las plataformas que mencionamos al principio de esta charla, pero también pueden certificarse, pueden certificar su asistencia a esta charla, al seminario completo, a una tarde, y los aportes que ustedes ponen por certificarse también nos ayudan a sostenernos. Así que muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima ocasión. Vamos a cerrar la charla sencillamente presentando el reel de nuestros patrocinadores de nuevo y ya nos estaremos viendo en el camino.